Hola, hola queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es ciertamente un privilegio y una nueva hermosa oportunidad de comunicarnos y establecer vínculos intelectuales, espirituales, con la finalidad de estudiar la palabra del Señor, comentando el repaso de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos. Para mí verdaderamente es un motivo de gozo estudiar una lección que desde el punto de vista personal me parece extraordinaria. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Bienvenidos a este estudio en donde intentaremos comprender cuál es la cosmovisión bíblica con la finalidad de que nosotros podamos interconectarla, con la finalidad de que podamos ver todas las implicaciones, o al menos las más importantes, de tener la correcta cosmovisión bíblica para la práctica educativa, de manera que podamos integrar la cosmovisión bíblica con la educación y ver cómo podemos educar partiendo de la perspectiva divina, de la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica y no una perspectiva secular, entre comillas, científica del mundo que nos rodea. Así que les invitamos en el nombre del Señor que nos acompañe en este momento con una oración para que pongamos nuestras mentes y corazones en las manos del Señor. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, es en el nombre de Cristo Jesús que venimos delante de ti, pidiendo el cumplimiento de tu promesa hermosa, donde nos dijiste, Señor, que nos darías el Espíritu Santo para dirigir nuestras mentes a toda verdad. Permítenos verla, Señor, permítenos contemplar a Cristo Jesús y al contemplarle, Señor, podamos ser transformados en nuestro interior de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar en esta hora con una máxima filosófica que se convierte al mismo tiempo en una máxima educativa. La máxima nos puede decir lo siguiente: aquello que pienses sobre la realidad determinará la forma de perseguir el conocimiento acerca de ella. En otras palabras, esta máxima puede ser resumida en palabras un poquito más filosóficas como lo siguiente: tu epistemología depende enteramente de tu ontología. En otras palabras, lo que pienses, lo que consideres que es el método apropiado para obtener conocimiento de la realidad a tu alrededor, del mundo allá afuera, del mundo que te rodea, depende enteramente de lo que pienses acerca de esa realidad, de su naturaleza, de aquello que la constituye en esencia. Eso es lo que significa. Tu epistemología depende enteramente de tu ontología. Entonces vamos a estudiar estas dos cosas y vamos a tratar de integrarlas a la comprensión de la educación como es la verdadera educación superior. De acuerdo a la pregunta, una de las preguntas más interesantes que hacía nuestra lección, decía, ¿por qué existe algo? La pregunta de Leibniz, ¿por qué existe algo y no más bien nada? ¿Por qué? ¿Por qué hay algo allí? ¿Por qué somos parte de una realidad? ¿Qué es lo que constituye la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es la razón? Porque de acuerdo a este filósofo, Leibniz, debe existir una razón suficiente que dé cuenta, dé razón de esta realidad como la conocemos. Debe haber una razón suficiente para explicarla. Entonces, vamos a intentar comprender la relación que existe entre la comprensión de la realidad, el pensamiento o interpretación de la realidad, de su naturaleza, y la práctica educativa o la persecución del conocimiento, como se le conoce epistemología. A ver, de acuerdo a los primeros filósofos, de acuerdo al relato tradicional acerca de cómo comenzó la filosofía, se nos dice que la filosofía comienza en el momento en el cual
el pensamiento abandona el ámbito mitológico para convertirse en científico. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre cuando, por ejemplo, pensadores como Tales de Mileto llegan a formular una razón y teoría sobre la realidad. Lo que es depende del agua. Lo que es depende, o todo lo que es existe como un derivado de la humedad, de lo líquido. Ese fue Tales de Mileto. Tales de Mileto entonces llegó a formular una interpretación científica de la realidad, porque ahora su comprensión de la realidad no dependía de un devenir de alguna entidad divina, de alguna fuerza externa a la naturaleza que podía ser estudiada, percibida y comprendida. Ahora, lo que existía, lo que es, se interpretaba desde sí mismo. Toda la realidad a su alrededor ahora se interpretaba en elementos que podían ser teorizados y comprendidos desde la misma realidad, desde la misma física. De eso se trataba el comienzo del pensamiento occidental especulativo filosófico. Cuando la filosofía alcanza su cumbre, su época clásica, con Platón y Aristóteles, tenemos exactamente una teoría de la realidad, una interpretación de lo que existe para intentar fundamentar en primer lugar la manera de aproximarnos a lo que existe, en otras palabras, la manera de conocer lo que existe. Por ejemplo, Platón hace filosofía en el contexto de dos propuestas distintas para el ser. La propuesta de Heráclito, de Elea, y la propuesta de Parménides. La propuesta de Heráclito es que el ser, la naturaleza de lo que existe, es una naturaleza fluida, siempre en constante movimiento, cambio y degradación. Pero la propuesta de Parménides es que el ser es atemporal, aespacial, inamovible, de tal manera que es fijo. Para Platón, que comienza a hacer filosofía en medio de esas dos propuestas para el ser, para el filósofo platónico entonces, la concepción del ser como una especie de flujo constante impide el alcance del conocimiento perdurable y verdadero, porque si el ser está en constante movimiento, como la doctrina de Heráclito lo enseñaba, nadie puede bañarse en un mismo río dos veces, porque la segunda vez que entre allí ya es una cosa distinta por la naturaleza del flujo y el movimiento de las aguas. De la misma manera, si todo lo que está en constante flujo y movimiento, entonces yo no puedo conocer un objeto dos veces, porque la segunda vez que me aproxime a él será distinto a la vez que por primera vez lo entendí, lo intenté describir. Entonces, para que pueda alcanzarse el conocimiento, debe establecerse una base más fija, inmutable, perdurable del ser. Por eso Platón desarrolla la teoría de las ideas o las formas, que viene del griego eidos. La idea, el eidos, el concepto real de la cosa, la verdadera cosa que existe y no su representación degradada, su representación o su copia, que es aquello que el mundo de los sentidos puede percibir y donde puede la mente habitar en esta tierra. El mundo de los sentidos es sencillamente una copia más o menos exacta del original que existe de manera eterna en el reino de los cielos, en el topos uranon, en el lugar de los cielos. Entonces, el cielo es el lugar donde habitan las ideas eternas, perdurables, inmutables. Entonces, el conocimiento consiste en que el alma, la mente de la persona, filósofo, debe elevarse a la contemplación de las ideas que residen en el cielo, debe considerar entonces las ideas eternas, y cuando contempla con su mente las ideas eternas, puede darse entonces cuenta de que todo lo que existe aquí en el mundo real es sencillamente una copia de la verdadera esencia de las cosas que reside en el cielo. Entonces, el hombre, el niño, cuando nace, experimenta un proceso de olvido,
de las ideas que como alma inmortal ya contemplaba en el cielo. Entonces, como experimenta un proceso de olvido, el conocimiento consiste en tratar de incentivarle a través de las preguntas adecuadas, el método de la dialéctica, tratar de incentivarle a esa mente para sacar de ella lo que ella ya conoce, pero que a través del nacimiento lo ha olvidado. Por esa razón, la demostración de la persecución de conocimiento en Platón se ilustra perfectamente con el esclavo que reconoce la figura y la solución correcta de problemas matemáticos que nunca había escuchado anteriormente. ¿Por qué reconoce la solución correcta? Porque su alma, que es inmortal, que contempló las ideas eternas en el cielo, cuando se encarna, sencillamente perdió ese conocimiento por un proceso de olvido y ahora al reconocer su alma lo recuerda. Su alma recuerda las ideas eternas que había contemplado cuando era inmortal, cuando se encontraba en su fase inmortal en el cielo. Entonces, el conocer es recordar. ¿Recordar qué? Recordar los conceptos, ideas eternas que su alma inmortal contemplaba en el cielo antes de encarnarse. Esa es la educación y su fundamentación en la teoría del ser en Platón. ¿Te das cuenta cómo lo que percibes acerca de lo que es se convierte en tu práctica educativa, tu persecución de conocimiento? Ahora mira esto es muy, pero muy importante. Esta teoría del ser, como el ser eterno, inamovible, que se encuentra en el cielo, que es atemporal y que no está en real contacto con esto que es, con este mundo de los sentidos de aquí abajo que percibimos y que se degrada, esa idea será la idea fundamental que la filosofía griega le inyecta al cristianismo incipiente de los siglos II y III en adelante. Por esa razón, el platonismo es la base de la teología católica occidental con Agustín de Hipona, que es un neoplatónico, y a la vez es la base fundamental del desarrollo del dogma católico hasta la Edad Media, que despierta otro genio intelectual que en vez de platónico ahora va a teorizar desde Aristóteles, que es Tomás de Aquino. Ahora mira esto, lo interesante del aristotelismo es lo siguiente. Aquel mundo que para Platón era sencillamente una copia de lo que verdaderamente es allá en el cielo, no existe en realidad para Aristóteles, porque para Aristóteles este mundo es lo único que tenemos y tiene las ideas no en el cielo, sino las tiene inyectadas, inherentes a la materia, que es la gile, que es el lugar donde el ser se manifiesta. Mira la diferencia. La diferencia es que para Platón, este libro que yo tengo acá participa de la idea de libridad, del libro, la idea de ser libro, vamos a llamarle la idea de libridad, por ejemplo, una palabra que acabo de inventar. Este libro participa de la idea del libro, de la libridad que está allá en el cielo. Para Aristóteles no. Para Aristóteles la idea del libro está inherente a la materia, que es el lugar que funciona como el hipokeimenon, el lugar donde se manifiesta el ser, la usía de las cosas. La idea está aquí, no está allá. Entonces, a diferencia de Platón, el aristotelismo va a intentar perseguir el conocimiento a través de otra forma. Ya no el alma debe elevarse a las ideas eternas, sino que el alma debe intentar adecuarse a la cosa que comprende para lograr un conocimiento objetivo, para lograr un conocimiento adecuado de la cosa por medio de la adecuación de la mente, del alma, a la cosa que conoce y percibe. Esa teoría de la verdad como correspondencia con la cosa es la base del aristotelismo. Ahora nota esto, ¿cómo se persigue el conocimiento de acuerdo a Aristóteles? Bueno, cuando percibes esto, lo percibes como un todo universal. Un katholu le llama Aristóteles, un todo universal. El trabajo del filósofo entonces es dividirlo, analizarlo en sus partes constituyentes, ¿ok? Hasta que puedas llegar a la sabiduría suprema, que consiste en conocer el origen de las cosas, conociendo sus diferentes causas. La causa material, que es una hoja, un semicartón, ¿ok? La causa eficiente, ¿ok? La causa que lo pone junto, lo hizo, lo formó, lo encuadernó,
¿ok? Lo imprimió. La causa formal, que es aquella lógica, aquella idea que está en el constructor, en el artífice, que le da el origen a esta cosa. Y cuando conoces el origen de las cosas, eres un sabio, ¿ok? Ese es el fundamento del aristotelismo. Y ese es el fundamento de la segunda etapa de la teología medieval, que nace y se constituye con los emprendimientos intelectuales de Tomás de Aquino. Esto es lo que en esencia constituye la base de toda la teología occidental, que incluye, atención con lo que voy a decir, que incluye al protestantismo, que se desprende de esta teología medieval. Ahora bien, ¿es esto bíblico? ¿Es esto lo que Dios muestra en su palabra? ¿Es esto exactamente lo que Dios quiere que el ser humano entienda como su comprensión de la realidad para partir a su educación? Ahora, mira lo que vamos a hacer. Esto no se queda acá. Esta cosmovisión secular que acabamos de describir no solamente formó el origen o constituyó el origen del conocimiento humano, del pensamiento filosófico especulativo occidental, sino que cuando este pensamiento se hace más científico, por ejemplo, con René Descartes o Descartes, nota lo que ocurre. Descartes parte de un método que parece novedoso, entre comillas, porque ahora este método consiste en poner en duda todo lo que previamente había llegado a conocer, para encontrar un fundamento epistemológico, un fundamento del conocimiento que no tenga forma de ser puesto en duda. Entonces Descartes comienza a poner en duda todo lo que puede poner en duda, y llega a la conclusión de que lo único que no puede dudar es de su propia existencia. Porque aún incluso cuando perteneciera a una creación formada o diseñada por un genio maligno que lo ha engañado acerca de todo lo que existe, aún ese genio no podrá hacerle creer que no existe, porque mientras piense, mientras ejerza la cosa pensante que domina su intelecto, esa cosa pensante, esa cogitans, esa cosa pensante, mientras esté funcionando, no habrá forma de hacerle creer al filósofo que no existe. Por tanto, piensa, por tanto existe. Esa es la máxima. Pienso, por tanto existo. El único fundamento de la realidad, nota esto, es que desde la razón, que es la única cosa existente que no puede ser dudada, la razón comienza y se parte al conocimiento del mundo, que puede ser puesto en duda en una primera fase, pero no así la razón. Nota esto. Entonces, el método, el criterio, el fundamento del mundo ya no parte primeramente del conocimiento de las cosas físicas, sino que parte del conocimiento de mi razón. Mi razón se convierte en la corte suprema de la verdad y del mundo existente, porque es el fundamento, el principio, el método y el criterio para conocer lo que existe, porque no puede ser puesto en duda. La razón no se pone en duda, el mundo físico sí, pero no la razón. Este es el fundamento del conocimiento científico, que parte de una confianza absoluta y suprema en la razón para conocer el mundo tal cual como existe. Sin embargo, este método de poner en duda todo lo que existe no puede ser sostenido. Usted no puede poner en duda todo lo que existe, porque el filósofo Descartes, al poner en duda todo lo que existe y razonar para llegar a la conclusión de que piensa, por tanto existe, hay algo que no puso en duda: el manejo del lenguaje. Si es capaz de manejar lenguaje, entonces su existencia está estrechamente vinculada a un pasado que nunca puso en duda. Su pasado, la formación de sus ideas, conceptos, que es la formación y maestría del lenguaje, nunca puso en duda el lenguaje. Por tanto, allí hay una semilla que nos muestra que la duda metódica no puede ser llevada hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, el filósofo inglés David Hume, mejor dicho, filósofo escocés. Este filósofo
intenta poner en duda todo lo que es, todo lo que puede conocer. Y se le conoce como aquel que llevó el empirismo a sus últimas consecuencias, a un radicalismo interesante. El radicalismo de David Hume consiste en afirmar que usted no puede ser totalmente empirista, porque al ser totalmente empirista, su empirismo atropella o elimina al propio empirismo. Por ejemplo, usted no puede observar la ley científica de la causa y efecto, nunca la puede observar. Si el empirismo cree observarla, en realidad jamás puede observarla. En otras palabras, usted no puede observar si tiene dos pelotas, usted no puede observar que el movimiento de una chocando con otra produzca el movimiento de la segunda. Usted no lo puede observar. Lo único que usted observa, atención, según David Hume, es que cuando en el tiempo esta pelota se acerca a esta, en el futuro, inmediatamente, esta pelota desprende en movimiento. Pero usted no observa jamás que este movimiento es causa de este. Esto es una teoría, que es una interpretación de los movimientos sucesivos de presente, pasado y futuro, en donde sencillamente la ley de causa y efecto se transforma en una predicción para el futuro de lo que se conoce. Una predicción para el futuro. No es en realidad una observación científica. Ese es David Hume. Ahora mira, este hombre está destruyendo los principios de la ciencia hasta que nace otro hombre que puede vindicar los principios del conocimiento científico. Y al decirnos Immanuel Kant lo siguiente: todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Entonces acá el filósofo Immanuel Kant nos está vindicando el conocimiento científico diciendo que la comprensión de la realidad en el tiempo y en el espacio depende no de un conocimiento que se adquiere de la experiencia, sino de un sistema, de una síntesis, de un poder, de una estructura mental que pertenece al sujeto cognoscente, que se le añade a la interpretación de los sentidos, que se le añade a la experiencia, como si fuese una mezcla entre experiencia y ese a priori que habita en la mente, que el sujeto cognoscente le añade a la interpretación de sus sentidos para formar el conocimiento total de la realidad. Y aquí estamos entonces nuevamente nosotros. Todo este aparato científico, todo este aparato del pensamiento especulativo occidental, ¿qué es? ¿Cuál es su función? Su función, sencillamente, tal como lo hemos manifestado, es emanciparse de la necesidad de un Dios creador del cual podamos derivar el conocimiento. ¿Por qué lo hemos dicho así? Mira esto. ¿Por qué decimos que esta es su función esencial? Porque mira, desde Platón y Aristóteles, si el alma es inmortal y Dios es inmortal, ¿quién le debe a quién? ¿Quién le debe autoridad a quién? ¿Quién le debe sumisión a quién? Si las dos son inmortales, ¿cuál de las dos es verdaderamente Dios? Por otro lado, si el conocimiento de todo lo que existe depende y está en sí mismo, de tal manera que mi conocimiento de la naturaleza consiste en comprender que la naturaleza desde Aristóteles contiene un principio que rige la cosa desde sí, como si fuese un mecanismo inteligente, pero que en realidad no es inteligente, un mecanismo inteligente que rige la cosa y el origen de las cosas hasta que la cosa natural llegue a estar en su estado final para la cual existe, pero toda esa dirección no es inteligencia, sino que es un principio natural que por arjé la cosa tiene en sí misma como el eidos, la idea, dirigiendo el desarrollo natural de las cosas. ¿No te parece eso una sustitución del poder de Dios poniendo la idea o el intelecto en un mundo natural que en realidad no es intelectual, que en realidad no es inteligente? ¿Pero no te parece eso sustituir a Dios por un principio activo que está dentro de la cosa? ¿No te parece eso sustituir a Dios? Es exactamente lo que el pensamiento científico ha hecho. Cuando se propone el origen del universo por un Big Bang que por miles y miles de millones de años trata o es el responsable de la complejidad de las cosas que existen, incluso de la complejidad de órganos como el ojo humano,
¿No te parece que la ciencia lo que ha hecho es sustituir la palabra Dios por miles y miles de millones de años? Por ejemplo, ¿cómo llegó a formarse el ojo humano? Bueno, porque los miles y miles de millones de años evolutivos permiten que la luz haya hecho como responsable una caja negra en donde es proyectada. Pregunto, ¿no te parece eso una locura intelectual afirmar que miles y miles de millones de años pueden ser responsables de la complejidad del mundo natural que se observa? ¿No te parece eso una locura, una insensatez? ¿Qué tal, por ejemplo, lo siguiente? ¿No te parece una insensatez proponer que el universo puede crearse a sí mismo? ¿No te parece una insensatez decir que el uno puede ser creado del cero? ¿No te parece una insensatez afirmar que la nada puede crear algo? ¿No te parece una insensatez? Oh, pero ese es el pensamiento científico moderno. Es el pensamiento que tenemos. ¿Y cuál es el objetivo final de este pensamiento? El objetivo final es proponer que si llega a existir la idea de Dios, este está demasiado lejano, está demasiado distante como para ocuparse y entrometerse en las cosas de este mundo. Por tanto, nosotros vivamos como queramos, hagamos lo que queramos con nuestras vidas, que sencillamente, si existe un Dios, este está demasiado lejano. Este es el fundamento del pensamiento especulativo científico occidental. Es el desplazamiento de Dios, la liberación de la autoridad divina para legislar la conciencia. Y este es el fundamento de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en relación con esto? Miren lo que vamos a leer. Apocalipsis capítulo número 4. Vamos allá. Apocalipsis capítulo número 4. Vamos a leer lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 4, porque de manera maravillosa e interesante, en este capítulo se nos dice que Juan el revelador, Juan, el escritor del Apocalipsis, él fue invitado a entrar por una puerta que se le abre en el cielo para que él contemple la adoración celestial. Mira esto. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1 dice así: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora mira lo que él contempla como la base, el fundamento de la adoración celestial. Apocalipsis 4:11 nos dice así: Señor, esta es la adoración del cielo que Juan contempla. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el fundamento de la adoración celestial? ¿Por qué los ángeles y seres celestiales, representantes de otros mundos, congregados en la corte celestial, donde el Rey de Reyes será entronizado en el trono de su Padre, por qué razón adoran a Dios? Lo adoran porque es el creador de todo cuanto existe. La misma razón por la cual el ángel de Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, el mensaje del primer ángel a un mundo que perece es: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo, que creó los cielos, la tierra, el mar y las cosas que hay en ellos. La única razón por la cual Dios es digno de adoración, de alabanza, de recibir la sumisión voluntaria en respuesta amorosa a su redención y a su creación, la única razón es porque Él es creador, y mi mente, al comprender su amor, se somete voluntariamente a Él, entregándole el criterio y dirección de mi vida, de mis actos morales, incluso de mis pensamientos y motivos. ¿Por qué? Porque Él es mi creador. Atención con lo que voy a decir. Pero si Dios no es creador, como la Biblia lo relata, si Dios, después de todo, utilizó procesos bioquímicos naturales que son el fundamento del proceso evolutivo, y Dios utilizó este fundamento, utilizó este método de la evolución para diseñar y permitir y crear, entre comillas, las cosas que existen,
de tal manera que la evolución darwiniana, que en realidad es más aristotélica que otra cosa, la evolución darwiniana con la creación del Génesis pueden armonizarse para llegar a formar una evolución teísta. Si esto es verdad, entonces nota esto. Después de todo, Dios no es realmente creador. Porque mira esto, porque la evolución propone la muerte como un elemento natural de la selección natural por la cual los más aptos sobreviven mientras que los menos aptos mueren, y la muerte es parte fundamental y elemental del proceso evolutivo. Y si la muerte es parte fundamental del proceso evolutivo, entonces no es el resultado de la entrada del pecado a la tierra. Si la muerte es parte del proceso evolutivo que Dios utiliza para crear los cielos y la tierra y el mundo y la complejidad humana y del universo en realidad, quiere decir entonces que la muerte no es el resultado del pecado. Por tanto, si la muerte no es el resultado del pecado, el Salvador que muere en una cruz para tomar mi muerte y darme el poder para librarme del pecado, no es en realidad el Salvador que la humanidad necesita, que la creación adora. Porque si la muerte es parte natural del proceso evolutivo, entonces la muerte no necesita expiación. Y si no se necesita expiación, no hay misterio de la piedad, no hay redención, porque no hay ninguna ley quebrantada que haya traído como resultado la muerte. Por tanto, los criterios morales se disuelven en un todo que parte de la única confianza posible de este conocimiento, que es la razón humana. La moral llega a habitar sencillamente en criterios racionales y criterios de autoridad y poder que la sociedad ha utilizado para dirigir y controlar las masas. Todo se transforma en lo que a usted le dé la gana y no se transforma en una cosmovisión bíblica que puede elevarnos y que anhela elevarnos a una educación que tenga como fin restituir la imagen de Dios en la humanidad. ¿Se das cuenta cómo esto se daña? No podemos nosotros hacer concesión con la ciencia, pensando inocentemente que la ciencia parte de supuestos objetivos. Amigos míos, escúchame, en el nombre de Jesucristo, la ciencia nunca ha sido neutral, nunca será objetiva. La ciencia es también una interpretación y tiene como propósito un paradigma que es estrictamente interpretación de la realidad con intensidad y voluntad religiosa para ser impuesto en la sociedad moderna. La ciencia también tiene intenciones tan fuertes y firmes como la misma religión, y la ciencia nunca es totalmente objetiva, porque la misma propuesta del ser que existe y la realidad que puede conocerse en sí misma no puede ser demostrable, porque es imposible que mi mente alcance conocimiento objetivo, porque yo soy sujeto. Mi conocer es interpretar. Nunca mi conocer es 100% objetivo. Eso la ciencia jamás lo podrá demostrar. Jamás podrá demostrar que no es así. La ciencia jamás podrá demostrar que el conocimiento de la realidad es netamente objetivo y no una interpretación de los datos que sigue un paradigma que es socialmente construido. La ciencia no podrá demostrar que eso no es así. Así que no seamos inocentes al acercarnos a nuestra comprensión de la ciencia. La Biblia sí puede sostenerse, la cosmovisión bíblica sí puede sostenerse. Dios puede intelectualmente ser propuesto como el creador de los cielos y la tierra. La humanidad puede ser entendida como resultado de la caída en el pecado. El pecado puede ser comprendido como la degradación, como la rebelión y la transgresión de la voluntad eterna de Dios expresada en su ley. Jesucristo puede ser comprendido como el redentor de la humanidad que vino a deshacer las obras del diablo y elevarnos a la imagen de aquel que nos creó al principio. Sí se puede sostener la cosmovisión bíblica sin necesidad
de cometer un atropello intelectual y un suicidio intelectual. Sí se puede integrar la cosmovisión bíblica a la educación. Y escucha lo que vamos a hacer ahora. Para finalizar, quiero leerte una extraordinaria forma, ejemplar, de combinar la cosmovisión bíblica con la educación. Mira un ejemplo. Este ejemplo lo cito de este libro que se conoce como Estudios en Educación Cristiana, del pionero adventista educativo Sutherland, y él dice en su página 75, pone el ejemplo de un colegio misionero llamado Oberlin, el colegio misionero de Oberlin. Y mira lo que él dice acerca, esta cita que él coloca acá en su página 75, acerca de la razón del éxito de Oberlin al constituir misioneros abolicionistas de la esclavitud en los Estados Unidos. Mira lo que él dice, la manera en que integraban la comprensión de la realidad con el proceso educativo. Mira lo que dice esta cita. En aritmética se enseñaba el cálculo del número de los esclavos y su valor por cabeza. En geografía, las líneas territoriales y aquellas localidades del territorio de los esclavos supuestamente favorables a la emancipación. En historia, las crónicas de esa peculiar institución, es decir, de la esclavitud. En ética y filosofía, la ley más elevada y la resistencia a los mandatos federales. Por ello, los graduados de Oberlin eran maestros en el arte del abolicionismo y con la adquisición de sus diplomas se preparaban para ir a un grado o dos más adelante si la ocasión lo requiere. ¿Se da cuenta cómo integraban su misión, su oposición a la esclavitud en cada proceso educativo? Mira esto. Nosotros los adventistas hemos llegado a formar y a fundar escuelas que en este momento de nuestra conversación se encuentran en un estado bien interesante, porque nuestras escuelas, tal cual como funcionan en este momento, son escuelas en donde se enseña una educación totalmente secular, mundana, combinado con un curso máximo, un solo curso de Biblia. Entonces nota, todo el proceso educativo se da desde la perspectiva secular y aparte se le añade un curso de Biblia para que entonces la gente aprenda la Biblia. Eso es absolutamente errado, es absolutamente inútil. ¿Por qué razón? Porque si la Biblia no está integrada en la persecución y en la perspectiva y en la comprensión de todo el conocimiento, entonces, y sencillamente forma un curso para después de aprender todo lo secular, venir a leer la Biblia, eso no sirve para nada, eso es totalmente inútil. Lo que se debe hacer es tomar la Biblia como el criterio, el método, el filtro y toda su cosmovisión, integrarla en el proceso educativo. De tal manera que al estudiar, por ejemplo, psicología, yo pueda analizar los misterios de la mente y la conciencia humana como un regalo del Dios creador. Yo pueda analizar la consecución del lenguaje por parte de la humanidad como un resultado del poder creador y del milagro. Yo pueda ver que si una neurona es inconsciente y dos son inconscientes y tres son inconscientes, de repente el misterio de la conciencia surge en una red de 100.000 millones de neuronas que me da la conciencia y la complejidad de la naturaleza humana. Eso es un milagro. Yo tengo que mostrarle eso a los alumnos como un milagro. No solamente como unas teorías psicológicas y luego vamos a estudiar la Biblia en un curso aparte. No, hay que integrar la Biblia en todo, hay que comprender sus propósitos, sus fines, porque la Biblia tiene su propia filosofía, la Biblia tiene su propia psicología, la Biblia tiene su propia comprensión de mundo y hay que integrarla en todo lo que existe. Si voy a enseñar matemática, necesito enseñarle a los estudiantes que los 144.000 son la potencia de 12, que es el número del reino de los cielos, por 1.000 para que se expanda el número de súbditos del reino a través de toda una humanidad y no solamente a través de un pueblo en la tierra llamado Israel. Yo tengo que enseñarle todo eso, tengo que enseñarle matemática integrando la Biblia. Si yo les voy a enseñar división, el cálculo del área, mostremos cómo Dios divide la tierra. Si voy a enseñar ética y filosofía, mostremos cómo la propiedad privada nace del Deuteronomio, de la repartición de las tierras, donde Dios le confía a la familia un método de tenencia de la tierra que asegura la equidad en la sociedad e impide la acumulación de propiedades para construir magnates que sean dueños de todo,
de tal manera que el rico se haga cada vez más rico y el pobre se haga cada vez más pobre, evitando eso a través de un método de la tenencia de la tierra que después de cada cierto tiempo, 7 años y después de 49 años en el jubileo, se devolvía la tierra a su poseedor original, para que este método de tenencia de la tierra previniera lo disparejo de la sociedad y pudiera tener una sociedad más equitativa, proviniendo de la propiedad privada que Dios otorga. Yo debo enseñar todo eso, debo integrar mi comprensión bíblica a toda persecución del conocimiento. Es la única manera en que la educación pueda ser verdaderamente bíblica, verdaderamente espiritual, que pueda verdaderamente integrarse en toda mirada intelectual a lo que me rodea y existe. Así que, queridos amigos y hermanos, nosotros reconozcamos que hemos llegado al punto en donde una reforma de nuestras prácticas educativas es absolutamente necesario. Y la reforma comienza por casa. La reforma comienza educando como primera escuela, utilizando nuestro hogar como primera escuela para nuestros hijos, para que ellos comprendan la cosmovisión bíblica y ellos puedan comprender e interpretar la realidad como lo que es, como el producto de la mano creadora de Dios, y puedan aspirar la más sublime redención a través de la recreación de la imagen de Jesús en nosotros por medio de su gracia, por medio de su perdón y por medio de su poder. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento espiritual, para tu formación intelectual y para una amena charla en compañía del Espíritu Santo, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.